Hola y bienvenido a sus señales de los tiempos con su pastor Tony. Qué bien que están hoy. Muy alegre de estar otra semana con ustedes. Tuve una semana bastante interesante. Eh, Estoy empezando un programa, bueno, ese es en inglés, pero espero que pronto empiece uno en español que está yendo en verdad por todo el mundo. Entonces, eh, así van las cosas. Muy alegres de tenerlos y hoy tenemos un tema muy importante que es la sanidad, ¿no? La sanidad. Eh, eh, o sea, orar por enfermedades. No hay enfermedades que aguanten la palabra de Dios. La luz de Dios, Él nos sana de cualquier cosa. Para el Señor, nada, cánceres y cosas así, no es nada para Él, lo que sea, ¿no? Entonces, les voy a animar para que si conocen a alguien o ustedes tienen algo que orar, podemos hacer una reunión virtual y orar por las personas enfermas. Ustedes van a ver cómo el Señor trabaja. El Señor es nada, yo no o ninguno, pero es Dios todopoderoso, ¿no? Todopoderoso. Entonces tenemos que siempre recordarnos que Él es todopoderoso y el día de las oraciones no ha pasado. Dios todavía está en el trono y las oraciones cambian las cosas. Bueno, bienvenido a sus señales los tiempos. Tienen ahí toda la información, tienen el correo electrónico. Por favor, tomen nota si quieren escribirme acerca de alguna situación que necesiten, ¿no? Y nuestro lugar en la web está ahí. Por favor, tomen nota de ese también. Vengan a visitarnos, vean el canal de YouTube y las otras enseñanzas que estamos pasando por ahí. Bueno, pero vamos a arrancar de una vez. Libre de enfermedades. Ahora, eh, lo que es la curación es un tema muy largo, ¿no? Y aquí en estos programas tan cortos que tenemos de 15 a media hora máximo, no vamos a poder ni rascar la superficie, pero vamos a hacer un intento ahorita de rascarlo un poco para que vean lo que la palabra dice y a dónde nos podemos parar en su palabra, ¿no? Esa es la que tiene, como es la sabiduría, tiene el poder. La palabra es el poder. Recuérdense que Jesús es la palabra de Dios hecha carne, como dice en Juan primero, ¿no? Entonces vamos a empezar ya. Libre de enfermedades. Lo primero que tenemos que entender que aquí tenemos una lucha entre dos reinos. El reino de la luz o el reino de Dios y el reino de la oscuridad con su rey, el rey de las moscas, de la suciedad, de la oscuridad, de la perdición, de las enfermedades, de todo lo malo que nos asedia en este mundo, pero tenemos a la luz de Dios. ¿Ok? Entonces, primero tenemos que saber eso. En nuestro reino celestial no hay enfermedades, no hay cojos, no hay mancos. Es vida lo que hay, vida, no hay muerte. No se come porque nos da vida, se come por placer. Pero si dejas de comer, no vas a morir, ¿no? Es algo bello, es vida, es luz, es armonía, es amor, amor, porque Dios es amor. ¿Okay? Jesús comenzó su misterio en la tierra proclamando en Mateo 4:17, más o menos la mitad, y dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, cambien, que aquí está el reino.
Jesús trajo el reino de Dios para enseñar cómo es el reino de Dios. Por eso es que inmediatamente empezó a sanar a los enfermos, ¿no? Y librar a las personas que estaban poseídas o molestadas por espíritus inmundos, ¿no? Porque les está enseñando inmediatamente lo que es su reino y lo que no es, ¿no? Entonces, Jesús literalmente estaba invadiendo el territorio, entre comillas, que el diablo, nosotros en verdad se lo dimos al diablo, los humanos, porque Dios nos los había dado a nosotros, pero ese es otro tema que no me voy a meter. Pero bueno, y ahí es que vino toda la miseria, la pobreza, las enfermedades, toda esa porquería. Y claro, hasta la muerte, ¿no? Porque no había muerte, ¿no? Con él éramos puros. No sabíamos lo que era el pecado, pero él trajo toda la inmundicia porque nosotros queríamos ser como Dios. Bueno, ese es otro tema. En Hechos 10:38 dice, como Dios ungió a Jesús de Nazaret. Es una escritura muy buena porque hay mucha gente que enseña por ahí, a lo mejor es la voluntad de Dios que esté enfermo. No, no es la voluntad de Dios. Dios no trae enfermedad. Dios, si nos desviamos, deja que el enemigo nos toque con enfermedad, pero Dios no anda con la enfermedad, ¿no? Dios es luz, Dios es amor, ¿ok? Arrepentido porque el reino de los, perdón, me adelante. Ok, entonces arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando esta es la parte más fuerte, y sanando a todos los oprimidos del diablo, oprimidos del diablo. Dios no oprime, Dios permite, si nos estamos desviando, esperando que seamos inteligentes y regresemos a Él, pero si no, vamos por ese camino, estamos cosechando lo que nosotros mismos estamos sembrando y el diablo se está aprovechando porque él lo que quiere para ti y para mí es la muerte. Entonces, sanando a todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él. El reino de los cielos estaba con él enseñando lo que el reino de los cielos no es. No es enfermedad, no es opresión, no es todo lo demás que ni quiero hablar. Pero en Mateo 4:23 dice, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, el evangelio de luz, el evangelio de la vida, y sanando a toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Eso era lo que él iba sanando. ¿Por qué? Porque todas esas dolencias, todo eso es de un mundo perdido, caído. En el cielo no vas a encontrar eso. Juan 6:32. Entonces Jesús dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, o sea, no se lo dio, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea, ¿quién es el que descendió del cielo? Jesucristo. Ese es el pan que nos da. Y ahora les voy a dar, a mejor para algunos esto va a ser un secreto que no sabía. En otras palabras, Moisés trajo la ley, mostrando que estábamos viviendo en pecado. Pecado es alejarnos de Dios.
y destinado a la muerte eterna. Ese era nuestro destino. Una vez que Adán y Eva cayeron por ahí y vinimos a este mundo caído, ese era nuestro destino. No había que si yo soy bueno, que si yo hago esto, que si... Nada de eso. Jesús lo dijo muy claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único que vino del cielo, se sacrificó porque no tenía que venir. Él no vino aquí por él. Él vino aquí por ti y por mí, porque él tomó nuestro lugar, porque al apartarnos de Dios, Dios no puede vivir con suciedad, no puede vivir con mentira, no puede vivir con la inhumanidad del hombre contra el hombre. Y ahí fue que caímos nosotros. Y claro está la muerte, ¿no? Pero Él nos trajo la luz, su pan que da vida. Y ese era Jesús. De todas maneras, Dios, ok, voy a leer. En otras palabras, Moisés trajo la ley mostrando que estábamos viviendo en pecado y destinados a la muerte eterna. Pero Dios envió su perdón y vida, el pan a través de Jesucristo. O sea, Jesucristo era el pan de vida que nos mantuvo vivo y nos mantiene vivo, un pan que nunca muere. La expiación consta de dos partes: la paliza y los azotes que recibió Jesús fue uno. Luego la muerte en la cruz fue la segunda. Los dos acontecimientos fueron parte de la expiación, o sea, como Jesús tomó nuestro lugar. Sin esa expiación, nosotros no podríamos llegar al cielo. Claro y raspado. Eso es lo que dice la Biblia. No es por bueno, por eso todas esas religiones que enseñan, ay, yo soy bueno, tienes que ser bueno. Nosotros no somos buenos. Y esa es otra historia que se los puedo dar en la escritura para que vean, pero ese no es el punto. ¿Ok? En Isaías 53, del 4 al 5, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones. Esto está en el Viejo Testamento. Isaías es una profecía de Jesús. Eso fue casi más de 1000 años antes de Cristo, si no me equivoco, ¿no? Y está dando una de las profecías exactas de Cristo, que era lo que él venía a hacer. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por esos azotes, todos esos golpes que fueron antes de la cruz, él los tomó como parte para tomar nuestra parte que merecíamos. Y él, santo, sin pecados, la tomó y por eso nos pudo ofrecer el regalo. Regalo, no lo puedes pagar. El regalo de la vida eterna. Por eso fue que él vino aquí, porque nos amaba tanto y el Padre nos amaba tanto que dio a su Hijo unigénito para que tú y yo pudiéramos vivir, o si no, tendríamos la muerte, la paga de la muerte. Y eso no hay manera de salir sin la expiación que nos dio Jesús, el Hijo de Dios. Gracias a Dios
por su amor por nosotros, o si no estaríamos perdidos. No vale que si yo soy bueno, que si yo hago esto, que si yo hago este sacrificio, el otro. No vale, no vale. Y eso es otro tema que podemos, si quieren, darle. Pero es muy importante saber. Mateo 8, 16 al 7 dice, y caída la tarde trajeron a él muchos endemoniados. Esto es cuando Jesús estuvo aquí, ¿no? Y con su palabra echó fuera los espíritus, con su palabra, la palabra de Dios, y sanó a todos los que estaban enfermos, a todos. No había quien nos sanara. Y él dijo que nosotros haríamos mayores que lo que él hizo, porque él iba al Padre. Y eso está pasando. ¿Ok? Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, o sea, la profecía que leímos antes, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En 1 de Pedro 2:24 nos habla de lo mismo, pero nos pone algo bien interesante que tú tienes que saber, y es muy importante que sus hijos aprendan que ya está hecho, ya las bendiciones fueron dadas. El diablo quiere mantenerte a la oscura de la verdad, porque él sabe que si tú sabes que ya él fracasó, y que nosotros, por medio de Jesús, tenemos poder sobre el maligno. Él no tiene poder sobre nosotros, porque ya cuando tú eres salvo, pues, sí sobre el mundo, sí, pero no sobre nosotros, no sobre los discípulos de Jesús, sus hijos que tienen una relación con él. Él no tiene, a menos que nosotros nos apartemos y nos caiga como una plaga, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener cuidado, estar cerca del Señor para que el maligno no nos pueda atacar. De todas maneras, él mismo operó. 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados, él fue en su cuerpo sobre el madero, ahí lo llevó, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, o sea, que por medio de él morimos al pecado, vivimos a la justicia, por las heridas de las cuales hemos sido sanados. O sea, que ya hemos sido, ya fue hecho, ya fue consumado todo. Ya Él pagó el precio, y por eso ya es nuestro derecho como hijos de Dios. Muchos cristianos no saben. Por eso es que la Biblia dice que mi pueblo perece, o sea, muere por falta de sabiduría, porque no conoce la palabra de Dios, ¿no? ¿Ok? Entonces obtenemos nuestra sanidad a través de la fe de nosotros en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Por eso fue que Él pasó todo eso, que es muy importante saber. No lo hizo por Él mismo, es por nosotros. Romanos 10:17 dice así, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. En Mateo 9, eso es lo que nos da la fe, ¿no? Porque la palabra de Dios nos da la fe y la certeza, y vemos cómo obra, porque la palabra de Dios es poder. ¿Ok? Mateo 9:29 dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecha. O sea, conforme a vuestra fe. Esta partecita es bien importante, es de acuerdo a lo que tú crees. Y recuérdate que la fe viene por oír la palabra de Dios, ¿no? En Mateo 17, 19 al 20 dice, entonces, viendo los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ese era de un joven que tenía un espíritu inmundo, y los discípulos de él trataron, pero no lo pudieron lograr.
¿no? Pero Jesús vino y lo sacó. Entonces, aparte, ahí es que se apartaron de Jesús, porque no lo pudimos hacer. Y Jesús le dijo, por vuestra incredulidad, porque estaban dudando, por vuestra incredulidad, porque es cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, que es el grano más mínimo que hay, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Y esa es la fe que te da la palabra de Dios. En Mateo 8:13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Ese es el centurión que vino y le habló de su siervo y dijo, no, no, Jesús, no tienes que venir, simplemente di la palabra. Y Jesús le dijo, como creíste, le será hecho. Y su siervo fue sano en aquella misma hora, porque él creyó, él sabía la autoridad de Jesús, y tú tienes que saber la autoridad que tú tienes en Jesús e ir. Y ahí es cuando los demonios salen y ahí es cuando las enfermedades huyen, porque tú sabes quién eres en Jesús. Si tú no sabes, el diablo va a jugar contigo. Y enseguida que te, ay, ya no funcionó, ay, pobre de mí. Tienes que seguir y luchar como buen soldado de Jesucristo. Por eso es que necesitas saber su palabra. En Marcos 2, del 3 al 12, dice, entonces vinieron unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, o sea, bueno, cargaba la camilla 4, y no pudiendo llegar a él por causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban sentados allí uno de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemas, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda, pues para que sepa que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecado. Él tiene la potestad. Y tú, si andas en él, tienes la potestad por medio de él. Dijo al paralítico 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante él se levantó y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, nunca tal hemos visto. Los asombró a todos. Pues hasta ahí va mi clasecita de hoy. Solo les quería dar, como les dije, es solo la superficie, porque este tema es muy largo, pero lo importante es que sepan que ahí está en la palabra, que esto es para ustedes mismos, como tienen que ser discípulos del Señor, aprender de él, tener una relación con él. Y eso solo lo pueden tener por medio de su palabra. Y me encantaría poderlos ayudar para que ustedes crezcan en la palabra. Ahí está toda mi información. Puede escribirme si conocen a alguien enfermo. Tráenlo. Vamos a hablar, vamos a tener una reunión virtual y vamos a orar por esa persona. Y tú vas a ver que el Señor siempre contesta las oraciones, ¿no? Pero necesitamos gente que crea, porque si alguien va a estar dudando y a eso no lo podemos tener en esa reunión. Pero ya vamos a hablar, ustedes nos tienen que decir, pero hombres de fe, mujeres y hombres de fe que saben, que saber. Y ahora, para los que no están seguros si van al cielo, si están salvos, o
tienen duda o los que no conocen al Señor, esta partecita que es bien corta, les voy a dar unos versos, ¿ok? En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la vida eterna, conocer a Jesús, no otras cosas. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. Una advertencia, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando hubo el rompimiento por la desobediencia y por seguir a Satanás, nos apartó el velo, la ira de Dios. Jesús unió, Él pagó el precio por ti, por mí, y abrió la cortina para que pudiéramos tener otra vez una relación con nuestro Dios. Ya una vez que eres salvo, el Señor no ve, Él ve el sacrificio de Jesús y entonces tenemos una relación con Él. Por eso dice en Efesios 2, del 8 a 9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Gracias, Señor, que lo hiciste. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don, o sea, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es porque yo soy muy bueno, yo hago esto, yo hago lo otro. Nada de eso, todo eso es pamplina. ¿Ok? Y para recibir a Jesús como tu Salvador, lo único que tienes que hacer es una pequeña oración. La puedes hacer si estás enfrente de personas y te da vergüenza, puedes ir a tu cuarto después cuando estés solo y te arrodillas y le pides a Jesús. Es bien simple. O lo puedes hacer ahorita, o si hay un grupo, lo podemos decir, Jesús, gracias por morir por mí. Te pido que entres en mi corazón. Te recibo como mi Salvador. Te pido que me ayudes a conocer tu palabra. Señor, pido que lo llenes con tu Santo Espíritu ahorita mismo. Le empieces a enseñar la palabra a los que están recibiendo o a los hermanos que a lo mejor todavía no tienen al Señor o no conocen bien la palabra. Si quieres conocer más de la palabra, escríbeme. Y así está. Aquí estamos en Dallas, Texas. Yo no sé a dónde está. Estos videos están saliendo a bastantes partes. Sé que en Venezuela están saliendo, en República Dominicana, en México se han salido otros. Entonces, a donde sea que lleguen, por favor, divúlgalo. Y podemos tener clasecitas si quieres conocer a Dios o si nos escribes, no tenemos contactos que te podemos poner en contacto para que tú aprendas más la palabra y crezcas y seas un discípulo de Jesús, especialmente en estos días que se avecinan. Bueno, que Dios los bendiga. Aquí está otra vez nuestra información. Tomen notas y está nuestro correo. Si no lo han hecho ya, pónganle un like a este video, pongan que les gusta, compártalo con sus amigos, suscríbanse al canal, por favor, eso nos ayuda bastante. Y ahí está nuestro sitio en la web, nuestra dirección en la web que puedes ir y ahí lleva directo a nuestro canal de YouTube. Que Dios te bendiga y esté contigo y estamos en contacto. Hasta la próxima semana, querido.